Buenas, ¿cómo están? Manuel Ventura. Ahora para iniciar nuestra tercera clase en nuestra aulita improvisada sobre estudios bíblicos y herramientas para hacer un buen estudio. Hoy día vamos a hacer la última clase de herramientas. Con esto voy a terminar lo que son herramientas. Ya hemos visto las dos primeras herramientas. Recuerdan que nosotros vimos inicialmente cómo separamos el Nuevo, el Antiguo Testamento y cómo clasificamos los libros. Y también vimos los órdenes cronológicos. En la segunda vimos dónde empieza realmente el Nuevo Testamento para poder diferenciar de dónde arranca el Nuevo Testamento y hacia dónde es el Antiguo Testamento. Entonces ahora vamos a aprender lo que yo llamo las dispensaciones en la Biblia o los tiempos en los cuales Dios trabaja. Entonces yo lo único que he hecho es agarrar, digamos, la historia. He trazado una línea en la historia y lo único que he hecho es tratar de ubicar más o menos en dónde empiezan ciertos relatos y dónde terminan. Y empecé por el Génesis. Entonces, esta primera dispensación o esta primera forma de trabajar, este primer tiempo, lo he llamado el tiempo del Edén. Recuerden, estas son herramientas para poder hacer buenos estudios. Entonces, empiezo con el año 0, acá tengo que Dios puso a Adán y Eva en el huerto, y entonces en el camino ya sabemos que Eva es tentada, peca, lo hace pecar a Adán, y entonces son expulsados del huerto, es decir, inicia cuando Dios pone al hombre en el huerto y termina cuando es expulsado del huerto. Aquí vemos que en este tiempo ellos tenían una sola ley, que era de este árbol no has de comer, no comerás. ¿Correcto? Hay una forma de trabajar con Dios en este periodo. Entonces, ahora tenemos un segundo periodo que yo le he llamado el prediluvio. Es decir, todo el tiempo desde que Adán y Eva salen del huerto y termina cuando Dios llama a Noé para que construya el arca. Esto lo encontramos en Génesis 6:5 en adelante, los relatos de que hay un periodo de tiempo, un segundo periodo de tiempo, en el cual esto inicia cuando Adán y Eva están ya fuera del huerto y la maldad del hombre empieza a crecer hasta tal punto que Dios dice, he decidido erradicar al hombre, y entonces le manda a Noé, llama a Noé, y le da una misión que es construir el arca. Y entonces ahora tenemos una tercera dispensación, que es el post-diluvio. Si ustedes se dan cuenta hasta aquí no hay ley. O sea, no hay ley como la conocemos actualmente. Entonces, estudiando, descubrimos en el Nuevo Testamento, en Romanos, de que en este periodo se trabajó con la conciencia, es decir, la gente tenía cierto concepto que quería trabajar y tenía una ley implícita en sí, la cual hasta el día de hoy todo ser humano tiene una distinción qué cosa es el bien y qué cosa es el mal. Y entonces durante este prediluvio Dios trabajó bajo este concepto de aquí. Y entonces en el postdiluvio, ahora tenemos ya a Noé que llega con su familia al monte Ararat. Y este periodo de aquí es justamente donde nace la cultura mesopotámica, que es la cultura más antigua de la historia, y ya está demostrado históricamente, científicamente, que de Mesopotamia salen todas las naciones actuales. Es decir, esta Mesopotamia es la cultura primaria en todas las culturas del mundo actual. Aquí en Babilonia, después empieza a crecer la maldad, se menciona a un tal Nimrod, que su maldad es tan grande que manda a construir la famosa Torre de Babel. Nuevamente el hombre quiere desplazar a Dios. Nuevamente el hombre quiere tomar el mando
y entonces construye la torre de Babel, porque dice, vamos a construir una torre tan grande que llegue al cielo y entonces vamos a hacer a un lado a Dios. Bueno, y entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando del año 3800 antes de Cristo, más o menos. En la actualidad se han encontrado tablillas en esta etapa en la ciudad de Sipar, que es la ciudad más antigua. Sipar está al norte de Babilonia y Sipar es probablemente la ciudad donde se instaló Noé. Digo probablemente porque no tenemos todas las circunstancias arqueológicas para demostrarlo, pero sí tenemos tablillas cuneiformes descubiertas en Sipar, que está al norte de Babilonia, que datan más o menos del año 3700 a.C., en la cual se menciona el diluvio. Estas tablillas actualmente se encuentran en el Museo de Inglaterra, y entonces podemos nosotros constatar estos temas. Podemos darnos cuenta que aquí hablamos con la familia de Noé, y termina en la dispersión de la gente en la Torre de Babel. Recuerden que lo que hizo Dios fue confundir las lenguas para esparcir a la gente por el mundo. Entonces, ahí damos fin a este periodo. Y entonces, más o menos por aquí, en el año 2000 a.C., empieza un nuevo periodo con el llamamiento de Abraham, que después su nombre es cambiado a Abraham. ¿Correcto? Padre de naciones. Y entonces aquí sale de Ur de los Caldeos, y esto lo vamos a encontrar Génesis 17 en adelante. Vamos a encontrar en estos relatos el llamamiento, el llamamiento de Abraham con la finalidad, de acuerdo a las Escrituras, de que Dios iba a formar las naciones a raíz de Abraham. Entonces Abraham sale, busca, toda la historia la podemos conocer, podemos revisarla, y entonces aquí ya tenemos el cuarto periodo, que podríamos llamarlo los patriarcas. ¿Por qué? Porque aquí, después de Abraham, ustedes conocen, viene Isaac, después viene Jacob, los 12 hijos, José recuerden la historia, José es vendido, y entonces José termina en la corte del faraón. El faraón tiene un sueño que José lo interpreta con 7 años de abundancia, con 7 años seguidos de escasez. Entonces José se hace el segundo al mando del faraón. El faraón le da toda la potestad para que José planifique esos temas. Y entonces aquí, en esta parte por aquí, más o menos, José termina en Egipto. Y cuando viene la hambruna, ya conocemos la historia, los hermanos van, entonces todos los hermanos se van a Egipto, consiguen la comida, pero no regresan a Canaán, no regresan a la tierra prometida, se quedan en Egipto. Y en Egipto se convierten en esclavos. Y aquí tenemos un nuevo corte. Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es cortar la historia en determinados inicios y fines. Y aquí tenemos a Moisés, el llamamiento a Moisés, y entramos a la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, o sea, los descendientes de Jacob, se quedaron en Egipto, con el tiempo se convirtieron en esclavos, y de ahí Dios llama a Moisés para darles libertad y guiarlos nuevamente a la tierra prometida. Acuérdense que la promesa de la tierra prometida viene desde aquí. No nace aquí. Aquí lo que Moisés es llamado para volverlos a llevar a la tierra prometida. Y entonces, aquí tenemos todos los eventos que nosotros conocemos como parte del Antiguo Testamento, pero si nosotros vemos todas estas secciones de aquí, la ley arranca aquí.
Ahora aquí estamos más o menos en el año 1360 a.C. y se estima que entre el 1360 y el 1400 a.C. es donde Moisés escribe la ley, los 5 primeros capítulos que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, ¿no? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Eso es escrito aproximadamente en esta fecha. Después, recuerdan que en la primera clase vimos justamente los temas de la cronología. Tienen los diferentes libros, ya sean poéticos, ya sean históricos, ya sean profetas mayores. Y entonces, a lo largo de todo este periodo de acá, Dios trabaja con el pueblo de Israel con la ley. Les da la ley y culmina aquí, en este periodo, cuando llega Jesús a instaurar el nuevo pacto. Entonces, recuerdan la clase anterior que el nuevo pacto comienza en la cruz y todo de la cruz para atrás, Antiguo Testamento, todo de la cruz para adelante, Nuevo Testamento. Ahora, en Éxodo 3:4, Levítico 18:5, vamos a ver este inicio de acá. Y también, leyendo las Escrituras, vamos a encontrar de que el Señor tenía que venir en tiempos de apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Apostasía simplemente es no renegar de la fe. O sea, mucha gente dice que son aquellos creyentes que se han apartado de Dios y que están alejados de Dios. Pero entendamos, un creyente que está pasando por una etapa circunstancial complicada y aquel que empieza a hablar otra cosa que no es el mensaje de Dios, y eso lo vamos a ver en esta segunda parte. Entonces, en este periodo acá en que viene Jesús, está dentro del periodo del silencio testamentario. Es decir, recuerdan que vimos que Nehemías fue escrito en el 400 a.C. ¿Ok? De aquí hasta el año 0, hasta Mateo, por mencionarlo como un tema didáctico, hasta el año 0, después veremos que el año 0 no es el año 0, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en estos 400 años hay un silencio de escrituras reconocidas como escrituras inspiradas por Dios, pero hay mucha historia registrada. Hay mucha historia, entre ellos tenemos a Flavio Josefo, que es un historiador judío, que es muy bueno, dicho sea de paso. Tenemos otros historiadores que nos narran todo lo que pasó en este periodo de aquí. En ese periodo de aquí vino Carlomagno, los conquistó, los sirios, hubo la revuelta de los macabeos, y después de la revuelta de los macabeos hubo todo un acomodo político, todos se peleaban por ser el que gobernara Israel, todos querían ser el sumo sacerdote, terminaron haciéndose el sumo sacerdocio las personas que no correspondían, igual la gobernación terminó en manos donde no debía, y ahí nace, en este periodo, nace el famoso Herodes, que vamos a ver una clase de él. ¿Por qué? Porque Herodes ni es judío, ni tiene linaje real. Él se apodera literalmente bajo ciertas jugadas magistrales, porque realmente son jugadas magistrales, sociopolíticas del momento, y él se hace del mando. Entonces se da lo que llamamos la apostasía, que es usar la palabra de Dios en tu favor, es decir, hacer que la palabra de Dios diga lo que tú quieres, y no lo que dice la palabra de Dios. Jesús justamente termina en la cruz por ser acusado de blasfemia, o sea, porque él decía lo que la palabra de Dios decía, pero los sumos sacerdotes decían, no, tú estás equivocado, esto tiene que decir esto, porque yo quiero que diga esto. Y entonces cerraron sus corazones, empezaron a hacer que la palabra de Dios diga otra cosa, que era lo que ellos querían, y entonces llega Jesús, instaura un nuevo pacto en la cruz, y arranca un sexto periodo, o una sexta dispensación, que es la gracia. La gracia o el tiempo de la iglesia, lo que conocemos como el cuerpo de Cristo. Este periodo es aquí donde nosotros estamos en este momento. Este periodo de aquí
arranca en la cruz y continuará hasta el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿dónde estamos? Mi percepción es que estamos por aquí, hacia el final. Porque la Biblia dice, la Biblia nos enseña que tanto en 2 de Pedro como en 2 de Timoteo, que para los tiempos finales va a haber nuevamente apostasía. Y voy a hacer un pequeño paréntesis acá. La apostasía en nuestros tiempos actuales, porque apostasía ha habido siempre, desde que Jesús vino hasta el día de hoy, pero los niveles de apostasía que hay hoy en día en la tierra son abismales, y ahora vamos a ver para qué nos sirve este cuadro. Tengo un amigo que se llama Eric Navas. Eric es ateo, y él para posteando un montón de cosas, como por ejemplo, dice, sale un pastor por ahí y dice, para que te protejas del coronavirus te vendo el jabón bendecido por mí, que es contra el coronavirus. Solamente vale $3.000 cada uno. Sale otro pastor por allá y dice, no, yo ahora tengo el gel que es bendecido por Jehová. Y hay cada disparate que lo que están haciendo es torcer la palabra para hacer que diga lo que ellos quieren que diga. Y te acomodan los pasajes porque justamente empiezan a mezclar esto, lo que yo digo es, hacen un arroz con mango, porque al final de la palabra, si tú juntas un versículo acá, otro versículo allá y otro de más allá, dice lo que tú quieras. Pero justamente, por eso siempre he enseñado desde el comienzo, nunca saquen un texto de su contexto. Y parte del contexto es reconocer estos tiempos. Y entonces, hoy por hoy, nos damos cuenta que estamos en un tiempo de apostasía. Basta revisar un poco el Face y van a encontrar que esto está a todo pedir. ¿No? Hay los famosos profetas, a los apóstoles ungidos, que dicen, en el nombre del Señor, yo declaro seco el coronavirus. Y al día siguiente, se disparan los infectados del coronavirus. Eso es apostasía. Hacer que la palabra de Dios diga lo que tú quieres, eso se llama apostasía. Bueno, en este tiempo de aquí, entonces, ¿a qué hemos sido llamados? Vamos a chequear 1 Corintios 15, 1 al 4, que es donde está el evangelio que Pablo nos enseñó, y el evangelio que nos enseñó es este. Jesús en la cruz, porque esto predicamos, a Cristo Jesús en la cruz, muerto y resucitado el tercer día, para perdón de nuestros pecados. Entonces, voy a ponerlo en rojo, en la cruz se da la propiciación, se da la expiación, la redención y la justificación. Muy bien. Los detalles los vamos a ver en la clase, la siguiente clase, pero la muerte de Jesús en la cruz, lo que logra con el ser humano es esto: expiación, propiciación, redención, justificación. Y lo que estamos llamados a predicar es esto: cruz. Todos los cristianos hemos sido llamados a predicar esto: arrepentimiento y perdón de pecados para ser justificados delante de Dios y tener salvación, vida eterna. Vida eterna, en el concepto del Nuevo Testamento, se refiere a una intimidad con Dios, a una vida espiritual, la cual empieza desde el día en que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Correcto? Y entonces, también Pablo enseña de que cualquiera que enseñe otro evangelio diferente a este, sea anatema. Porque nosotros estamos en este periodo de la iglesia, de la gracia, y lo que tenemos que predicar es Cristo Jesús
en la cruz para perdón de pecados. No otra cosa. Los tiempos de la ley pasaron. Recuerdan que vimos la clase pasada que la ley no fue abolida. La ley está vigente. Pero a diferencia de aquí, que ellos vivían bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Es decir, la ley no nos va a juzgar a nosotros. Nosotros hemos sido justificados por Cristo Jesús en la cruz. ¿Se dan cuenta que es diferente? Entonces nosotros en este periodo estamos llamados a predicar, según lo que enseña Corintios, a Cristo Jesús muerto en una cruz para expiación, propiciación, redención y justificación delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, este periodo, que ya estamos por acá, pero no podemos decir cuánto tiempo falta, terminará en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, dense cuenta que esto no ha pasado todavía. Hasta aquí estamos viendo cosas que ya pasaron. Ahora vamos a ver dos cosas que no han pasado. El arrebatamiento de la iglesia lo vamos a ver en 1 Tesalónica 4:13, en la cual dice Pablo que en algún momento seremos llevados, aquellos que vivan cuando venga el Señor, y aquellos que hayamos pasado a la tumba serán resucitados primeros, y después los que hayan quedado vivos serán arrebatados antes de que empiece este periodo de acá, el séptimo periodo, que se llama la tribulación. En la tribulación, que son las famosas capítulo 9 de Daniel, la última semana. Recuerden que la última semana representa 7 años. Entonces, en este periodo de aquí, nosotros ya no deberíamos de estar, porque ya se dio el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, por un tema de explicación, yo lo he puesto aquí. Hay otros pastores que tienen la postura de que es aquí, a la mitad de la tribulación. No voy a entrar a temas de posturas, porque si no vamos a perder el hilo. La idea es tener las herramientas para poder hacer estudios. Entonces, yo lo he puesto acá por un tema pedagógico, por un tema de enseñanza, y lo he interpretado así, que el arrebatamiento será antes para poder tener claro el periodo. Sí, van a encontrar diferentes posturas y ustedes tendrán que hacer sus propios análisis. Pero por un tema de pedagogía lo he puesto al inicio de la semana de la tribulación. En este periodo nosotros ya no deberíamos estar. Después de este periodo viene la famosa guerra del Armagedón. Y empieza el milenio, o los 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra, hasta el fin. Y acá recién se acaba la novela. Sin embargo, nosotros debemos de ver que nosotros ya no vamos a estar ni aquí, ni aquí. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Ustedes dirán, o sea, ¿para qué me sirve todo esto? Muy bien. Ustedes deben de haber escuchado, por ejemplo, sobre los adventistas. Los adventistas. También deben de haber escuchado de los testigos de Jehová. También deben de haber escuchado de los mormones. Ahora, pregunta, ¿cómo sé o por qué sé que estos señores son sectas? ¿Porque te lo dijeron? Bueno, eso es muy relativo. Conozco gente que dice que el hombre no llegó a la luna. Es relativo, no tienen pruebas. Entonces yo me remito a esto y digo, ¿qué cosa predican los adventistas? Dicen, ok, sí estamos en la gracia, pero debemos cumplir la ley. Eso es una herejía. Porque la ley, si bien es cierto, está vigente, nosotros, los cristianos, no vivimos
bajo la ley. La ley no me juzga. La ley no te juzga. Por ende, todo aquel que te diga que tienes que cumplir la ley, está dentro de una herejía. Por eso es que los adventistas son considerados una secta. ¿Te das cuenta qué importante es conocer estos tiempos y no mezclarlos para no caer en estas cosas? Pablo, recuerden, contra lo que más peleaba, y lo van a encontrar en sus cartas, es contra judaizar el Evangelio. Sus principales broncas contra los cristianos judíos era que los cristianos judíos decían, ok, la gracia está bien, pero es muy fácil. Entonces, vamos a creer en la gracia, pero hay que circuncidarnos. Hay que creer en la gracia, pero hay que guardar el sábado. Hay que creer en la gracia, pero hay que hacer esto. O sea, el ser humano tiene esa costumbre, tiene esa tendencia de que quiere poner algo. Bueno, aquí en la gracia tú no tienes que poner nada, solamente tienes que creer. Eso es todo, así simple, sencillo. Entonces cuando tú empiezas a mezclar, empiezas a hacer disparates. ¿Por qué los testigos de Jehová son considerados una secta? Porque ellos no predican esto. ¿Sabes qué predican ellos? El milenio. Yo no he sido llamado a predicar el milenio. Que va a estar, está en la Biblia y va a suceder, sí. Pero yo he sido llamado a esto, aquí, acá. En el tiempo de la gracia. Nosotros hemos sido llamados aquí. No aquí, no aquí, no aquí, no aquí, no acá. Aquí. No estamos aquí. En el tiempo de la gracia. ¿Qué debo predicar yo? A Cristo Jesús en la cruz, la muerte y resurrección. ¿Para qué? Para la justificación de pecados delante de Dios y tener vida eterna. A eso hemos sido llamados. Entonces, tercero, ¿por qué los mormones son considerados una secta? Los mormones, o el fundador de la iglesia mormona, dijo, ok, la Biblia está bien, pero no es suficiente. Entonces dice, el fundador de los mormones, que se le apareció un ángel y le dio un nuevo mensaje, un nuevo evangelio. Y entonces, ¿qué habíamos visto? Que todo aquel que os anuncie un evangelio diferente a diferente a la cruz, sea anatema. Por ende, los mormones no se basan en este evangelio, se basan en su evangelio, en su libro, el famoso libro de los mormones, y por ende estos señores, perdón, también son una secta. ¿Te das cuenta lo importante que es conocer esto? ¿Te das cuenta lo importante que es saber esto? ¿Cómo me ayuda esto en mi estudio? Vamos a imaginar que tú vas a hacer un estudio sobre el Espíritu Santo. Entonces tú tienes que observar que estás aquí. Si estoy aquí, tengo que ver cómo obra el Espíritu Santo aquí. Ustedes recuerdan que vimos la clase pasada que cuando tú te conviertes eres sellado por el Espíritu Santo. ¿Correcto? Tienes un sello imborrable, es como un sello de agua, y por ende, y es para todos. ¿Te acuerdan que vimos que el Espíritu Santo es para todos? Ya no es para algunos, como era en el Antiguo Testamento. Es decir, está en todos los creyentes. No hay creyente que no tenga el Espíritu Santo. No hay creyente que pueda perder el Espíritu Santo. ¿Podemos tener nuestros altibajos en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios? Sí. Pero el Espíritu Santo no se va. No hay forma. Porque en Corintios también dice de que el Espíritu de Dios cuando entra en nosotros se hace como una amalgama, se hace como una sola pieza con nosotros. Entonces, yo debo arrancar, si voy a hacer, reitero, por eso que digo que estas son herramientas. Esta es una herramienta, yo quiero hacer un estudio del Espíritu Santo, tengo que enfocarme cómo trabaja el Espíritu Santo aquí. No aquí, porque aquí el Espíritu Santo trabajaba en forma diferente. Por ejemplo, Primera de Samuel vas a encontrar a Saúl. Y vas a encontrar que el Espíritu de Dios entró en Saúl cuando fue escogido, y sin embargo cuando le entró la soberbia le fue quitado el Espíritu Santo. Porque así trabajaba en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta que es diferente? Entonces si yo agarro y digo, voy a tomar esto y lo voy a llevar aquí, estoy cometiendo un error. Porque lo que yo estoy aprendiendo acá es que el Espíritu Santo no se puede retirar. Es decir, no me lo pueden sacar. Porque yo he sido hecho uno con el Espíritu de Dios.
Si mi conversión es genuina, el Espíritu Santo no se pierde. Porque yo he escuchado a muchos predicadores decir, si te portas mal, entonces Jehová quitará el Espíritu de ti, basándose en esto. Eso es un absurdo. Porque yo debo tener claro de que estoy aquí. Y la doctrina que me rige está aquí. Por eso es que Pablo escribe prácticamente el 70% del Nuevo Testamento. Recuerdan que vimos las cartas paulinas, Romanos, 1, 2 Corintios, Tesalonicenses, etc. Bueno, ahí está la doctrina de la iglesia. Ese es parte del Evangelio que nosotros estamos llamados a predicar. Entonces, yo de acá puedo jalar principios, sí, puedo jalar muchos principios, porque los principios de Dios no cambian. Puedo jalar algunas alegorías, sí, respetando lo que hemos visto sobre poéticos, históricos, proféticos, profetas menores, etc. Hay que respetar esos temas. Y conocer estas separaciones me van a ayudar a hacer un mejor estudio de la Biblia y me van a ayudar a hacer las cosas en forma correcta. Según de Timoteo 2.15 nos insta a usar la palabra en la mejor forma posible, nos dice ser diligentes, y el original habla de mantener una línea. Bueno, esto es accidental, es casualidad que he hecho una línea. A lo que se refiere es que no puedo mezclar las doctrinas, porque lo que va a funcionar en el milenio no funciona en la época de la gracia. Lo que funciona en la época de la gracia no va a funcionar en la tribulación. O sea, yo tengo que entender que estoy parado ahorita aquí, en este espacio, y debo tener cuidado cuando empiezo a mirar hacia atrás, porque si yo asumo cosas de aquí, puedo cometer varios errores de interpretación o de estudio. Nos gana el tiempo, pero por ejemplo aquí, lo que yo observo aquí, es que ante el arrepentimiento, lo único que Dios me garantiza es salvación. Es importante, porque hay muchos predicadores baratos que te dicen arrepiéntete y tendrás sanidad. Mentira, eso no dice el Evangelio. El Evangelio nos dice de que ante un arrepentimiento genuino ante la cruz, yo obtendré salvación, no necesariamente sanidad. Que los milagros existen, sí existen. Los he visto en mi vida, los he visto en mucha gente, pero la sanidad es un tema adicional que se puede dar como no se puede dar. Ayer yo colgué un video sobre si todas las enfermedades son un castigo de Dios, y yo les pediría que lo vean. También vean el tema de Herodes, que también lo estoy colgando hoy día en la tarde. Y la próxima clase vamos a hacer un tema práctico. Ya no vamos a ver teoría, vamos a ver un tema práctico. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, van a encontrar que después del arresto de Jesús, Pedro le seguía de lejos, entró al atrio y se sentó a ver el fin. Bueno, ahí está la tarea. ¿Por qué se sentó a ver el fin? Ahí vamos a usar estas herramientas. La de la primera, la segunda y esta la tercera clase. Bueno chicos, les agradezco muchísimo su tiempo. Recuerden, todas las preguntas son bienvenidas, las pueden hacer por interno, a mi WhatsApp, a través del canal de YouTube. Y nuevamente, muchas gracias, Dios los bendiga muchísimo. Ruego a Dios que todas estas herramientas, les ayuden en sus estudios, en sus análisis de la Biblia. Bendiciones, un fuerte abrazo virtual en esta época. Dios los bendiga muchísimo.